Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a pedirles un favor que se puedan poner la mascarilla, porque no los reconozco, solo con mascarilla sí los puedo reconocer. Para mí es grato estar en este lugar, compartiendo con ustedes una breve historia, algunas anécdotas que hemos tenido con el movimiento de los grupos gestores. Mi nombre es Egil Ordóñez, originario de Totonicapán, y pues tengo ya 23 años de estar en este movimiento. Me recuerdo aún el día en que llegó don Roberto Gutiérrez y su equipo a la municipalidad de Totonicapán. Previo a eso, habían hecho una convocatoria, tal vez unos 15 días antes, invitando a todos los ciudadanos del municipio para pues hablar sobre algún tema importante acerca del desarrollo, ¿verdad?, del municipio. No sabíamos nada de qué se trataba, pero esa convocatoria, como fue un tanto formal, por medio de una tarjetita, pues nos llamó la atención y acudimos a la reunión, cerca de 80 personas del municipio. Platicamos acerca de las cuestiones de la problemática que tenía nuestro territorio. En ese entonces no manejábamos el término de territorio, sino de municipio. Y Roberto, acompañado de otras personas de Retauleu, recuerdo, de Sololá, y de dos técnicos que se hacía acompañar. Muy importante eso en los grupos gestores, en el movimiento de los grupos gestores, siempre hay una triada de actores que ha hecho este movimiento vigoroso. Los líderes, los técnicos, que son ustedes, y acompañados de los ciudadanos, ¿verdad?, de los gestores, que algunas veces se confunden con los mismos microempresarios, o podrían también ser solamente voluntarios que trabajan como gestores. Entonces esa triada de actores es muy importante. El liderazgo de ciudadanos, de voluntarios que viven en un territorio, en un municipio, los técnicos que buscan la excelencia, que tienen la estrategia, que tienen la técnica, los métodos, y que le ponen pasión al trabajo, junto con la vida cotidiana del gestor o del microempresario que quisiera mejorar sus procesos de producción, que quisiera incrementar sus ventas, que quisieran tener o generar mayor empleo. Entonces en ese día, una noche tal vez fría en Totonicapán, pues aceptamos el reto de incorporarnos a ese movimiento que no se llamaba en ese entonces movimiento, los grupos gestores, sino que solamente se tenía la idea de desarrollo económico local. Ya unos años antes, en el 96, don Roberto ya había tenido esa experiencia aquí en Quetzaltenango, y esa experiencia la estaba extrapolando a los otros lugares, a los territorios. Y de esa manera, pues, nos continuamos reuniendo a lo largo de 2 años, pausadamente, tal vez cada 20 días, haciendo un FODA del municipio, un árbol de problemas, como se le llama ahora, o otras técnicas que nos llevaban esos técnicos, estas personas que acompañaban a don Roberto con su equipo. Y finalmente en el año 2002 llegó a constituirse el grupo gestor de Totonicapán, tal y como lo dicen los estatutos y la filosofía del movimiento, con una asociación autónoma, local, con personería jurídica y que estaba formalmente organizada. Entonces esto también llamaba la atención de que no solamente era un grupo que se organizaba en el municipio, sino que era un grupo formalizado, legalmente constituido. A través de esos 2 años entonces logramos constituirnos. Pero de esas 80 personas que inicialmente fuimos a la primera reunión en el año 2000 aproximadamente, en el año 2002 quedamos solamente alrededor de 20 y posteriormente bajamos a 15 personas. Fue como un colador, como un filtro, porque a algunos les parecía que uno era pérdida de tiempo, otros que por su trabajo, que por su actividad no podían estar en todas las reuniones, y una serie de cuestiones que se fueron planteando dentro de esas 80 o 90 personas que se fueron inicialmente llegando a las reuniones,
pues el filtro llegó a tener unas 15 personas que verdaderamente logramos mantenernos a lo largo de muchos años como voluntarios por la mejora del territorio. En ese entonces se hablaba del desarrollo económico local como un tema central y hasta cierto punto no se conocía a profundidad qué significaba ese concepto de desarrollo económico local o esa práctica o qué quería decir. A través de los años, entonces empezamos a hacer eventos en los grupos gestores, en el grupo gestor de Totonicapán, y empezamos básicamente con tener algunas conferencias sobre temas nacionales. Por ejemplo, en el tiempo de elecciones nos centramos en la cuestión electoral, del proceso electoral. Invitábamos a los que participaban en ese entonces como líderes para optar algún cargo público. Y también en temas nacionales, como cuestiones, por ejemplo, sobre la economía nacional, cómo se estaba manejando la economía nacional. Invitábamos a técnicos que nos daban capacitaciones sobre eso. Y eso creo que fue generando importancia dentro del grupo. El grupo gestor entonces llegó conformándose de esa manera. En el grupo gestor de Totonicapán tuvo un programa de televisión que se llamó Enfoque del, en donde invitábamos a 2 personas a cada 8 días, un conferencista o un técnico que nos hablaba acerca de las cuestiones teóricas, podríamos decir, y luego invitamos a un artesano quien nos trasladaba su experiencia, básicamente sobre cómo era su proceso de producción, ¿verdad? Artesanos que eran exitosos en el municipio, por ejemplo, ceramistas o personas que trabajaban en alguna otra área de su artesanía. Entonces, de esa manera, entonces el programa llegó a tener impacto ya dentro de la sociedad. Otra cuestión que trabajamos en el grupo gestor fue una feria de educación. La feria de educación para vincular a la oferta educativa y a la demanda educativa en el municipio. Entonces, logramos sin ningún fondo tener el contacto con la ministra de Educación, que en esa oportunidad llegó al departamento, y logramos que el mismo Ministerio de Educación, mediante la gestión que nosotros teníamos, pues lograra patrocinar el evento, ¿verdad? Ahí los mismos integrantes de la delegación o de la dirección de educación de Totonicapán no nos querían apoyar, pero una vez habiendo hablado con la ministra, entonces ella ya gestionó los fondos o decidió sobre los fondos, ¿verdad?, que se tenían para esa feria. Entonces creo que fue un éxito ahí. Posteriormente, esa feria, la primera feria la hizo el grupo gestor de Totonicapán. Las subsiguientes ya se las dejamos a los de educación, básicamente, y ellos continuaron con esa dinámica de realizar las ferias de educación subsiguientes. Tratamos de organizar a los artesanos. Estaba en boga en ese entonces también el concepto de asociatividad, ¿verdad? De asociatividad, cómo crear las asociaciones, las relaciones entre los productores. Y logramos pues realizar una asociatividad de artesanos. Y esos artesanos se organizaron en una directiva, en una organización de artesanos, y ellos gestionaron junto con el grupo gestor que todos los domingos se les diera el parque central para exponer sus productos. Posteriormente ellos ya siguieron con esa dinámica de realizar pues la exhibición de sus productos artesanales en el parque central de Totonicapán. Entonces ya teníamos pues unas ideas más o menos de cómo se iba a desarrollar, pues cómo se trataba eso del desarrollo económico local. Tratamos de darle una vertiente social y le llamamos a nuestra asociación Asociación de Desarrollo Económico y Social, que no solamente fuera económico, sino que también social, porque también tratamos que fueran algunas actividades sociales que se pudieran hacer, ¿verdad? Y a lo largo pues de eso pues nos fuimos involucrando más en el movimiento de los grupos gestores. Posteriormente participamos ya en la Red Nacional de los Grupos Gestores hace 21 años, en el año 2002 creo que se empezó con la Red Nacional de los Grupos Gestores y en el 2004, pero en ese entonces los técnicos eran solamente 2 en la red, ¿verdad? La unidad ejecutora eran 2 y ahora
tengo un auditorio acá de técnicos, ¿verdad? Y cómo ha crecido entonces el movimiento, ¿verdad? Y de esos 2 técnicos, pues hacían el trabajo de ir generando la Red Nacional de los Grupos Gestores. La red que como una entidad de segundo piso, digamos, conformada primero por los grupos gestores de los distintos departamentos que habían, que en ese entonces eran Quetzaltenango, Mazatenango, Retauleu, Sololá, luego se incorporó Toto, y luego pues ya se fueron incorporando, pero con esos actores se fue armando la Red Nacional de los Grupos Gestores. Y luego pues se empezaron a gestionar de parte de la red, pues ya otros proyectos con entidades tanto nacionales como internacionales para gestionar fondos, y así fue creciendo la Red Nacional de Grupos Gestores. Fuimos participando en esos movimientos de los grupos gestores y prácticamente yo les puedo decir que he participado en todas las estructuras de la Red Nacional de los Grupos Gestores, como directivo en el Grupo Gestor de Totonicapán, como tesorero en la Junta Directiva de la Red Nacional de Grupos Gestores en un periodo que fue bastante complicado, ¿verdad? Porque la red se estaba expandiendo, pero los fondos no eran suficientes. Y la gestión que se hacía en los fondos era de por lo menos 1 año o 2 años para que los fondos fueran efectivos en la junta directiva. Entonces empezó a acumularse una deuda, ¿verdad? En los grupos gestores, y ya eran los grupos gestores más de 50. Entonces, al interior de los grupos gestores, al interior de los compañeros, de los voluntarios que estábamos en la junta directiva y en otros que nos apoyaban, pues estábamos con la idea de qué hacemos, seguir creciendo o quedarnos allá. Entonces, se tomó la decisión de seguir creciendo, de no bajar el paso. Esa decisión y esa estrategia fue muy debatida, ¿verdad? En su momento. Pero creo que el liderazgo del licenciado Alejandro fue clave en ese entonces, de tomar las riendas y el riesgo de enfrentarse a esa deuda que realmente superaba ya casi el 1.000.000 de quetzales, ¿verdad? Entonces, fueron momentos críticos, hasta se sonaban ya algunos dichos, como decir, algunos compañeros decían, hay que mover el zapotal, decían, que se queden solo los que realmente quieren estar en el movimiento. Y otros decían que no solo uno cargue la procesión, que todos nos involucremos a cargar la procesión. Y se hablaban pues ya de generar cuotas dentro de los grupos gestores para ir solventando esas cosas, esas deudas, y de esa manera pues ir manteniendo el movimiento. Fueron movimientos críticos, pero con el riesgo que se tomaron, la decisión, el empeño, el liderazgo que se tuvo, la gestión de los fondos, la transparencia en los fondos, creo que logró salir adelante esa situación, ¿verdad? Y fue así que posteriormente, ya cuando entregué la tesorería en la junta directiva, pues ya la deuda estaba bajando y ya se mostraba mejoría en los fondos de la red, ¿verdad? Y ahora cuando me encuentro ya con los 25 años de la red, pues ya es solvente, ¿verdad? Es una noticia grata, que genera sus propios proyectos, que ya sirve consultorías y que es reconocida a nivel nacional e internacional. De haber participado en esas estructuras de la red, en el grupo gestor, en el nodo, en la mesa de competitividad, también en la escuela de liderazgo, últimamente, y en la que estamos es en el comité estratégico de la red, en donde nos reunimos de vez en cuando para ir conociendo qué es lo que hacen ustedes de bueno. Pero sabemos que lo están haciendo muy bien, ¿verdad? Entonces, y eso pues nos llena de alegría y satisfacción, ¿verdad? De saber de que podemos contar con un buen equipo técnico, de que podemos contar con líderes, y que pues los voluntarios pues vemos el fruto, ¿verdad? De que el desarrollo pues no es algo que fructifique, que se dé de la noche a la mañana, ¿verdad? Creo que eso también se lo llevan ustedes
David también se lo ha llevado, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Esto no crece de la noche a la mañana. El desarrollo es un tanto lento, ¿verdad? Pero no solamente dentro de las organizaciones, sino lo vemos a nivel nacional, ¿verdad? O en los países de América Latina. Por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, China construye un hospital en 10 días, ¿verdad? Y nos da esa sorpresa de cómo hace un hospital en 10 días. En Guatemala, el paso de nivel en 4 caminos nos ha costado 20 años. Pero por lo menos ya está ahí. El libramiento en Salcajá fue otra batalla que se tuvo en el 2004 y con gestión de la Red Nacional de los Grupos Gestores, con gestión con el tiempo de Berger, se logró, creo, con alguna participación de la red, que fuese el libramiento una realidad y que ahora pues ya ayuda bastante, ¿verdad? La famosa Cito 180, ¿va? También desde hace 20 años vengo a ir al grupo gestor de Quetzaltenango luchar por eso, pero hasta ahora ya estamos viendo frutos, por lo menos unos 5 kilómetros, ¿verdad? Con un tercer carril, y el sueño es de que puedan ser los 4 carriles. Entonces, el desarrollo lento en Guatemala, ¿verdad? Pero hay que seguir adelante, y lo satisfactorio es de ver a un empresario, tal vez de hacer procesos rústicos de producción, allá exhibir sus productos en las redes sociales. Tal y como hemos visto a un artesano en Totonicapán de la madera, a don Alejandro Pretanzín, de una aldea de Xosalmajá, que cuando llegamos con él, sus procesos eran de vender sus muebles los miércoles en la plaza de Totonicapán, y ese mismo día llevaba su madera y empezaba a clavar, ¿verdad? Los días miércoles. Y posteriormente, años después, yo me encontré con él y me dice, mire mis productos, y me mostró su teléfono. Y estos son los productos que tengo. Y los estoy exhibiendo. Entonces, esa satisfacción da de cómo puede avanzar un productor, ¿verdad? De procesos rústicos a tener habilidades empresariales, a hablar de competitividad, a hablar de mejora de productos, a participar en ferias, ¿verdad? A exhibirse ya en Antigua, en Guatemala, o a irse allá a algunos hoteles a Guatemala a tener capacitaciones. Entonces eso ya genera satisfacción. Entonces eso dice, vale la pena el voluntariado que estamos haciendo, ¿verdad? Y que aunque es un largo proceso o ha costado tiempo, eso genera satisfacción. Porque supongo que ellos le hablarán a su familia de esa manera, a su comunidad, y ellos generarán a empleo, ya algún empleo o más de algún empleo en su comunidad. Y eso pues son las gratas noticias que tiene el desarrollo económico local. Después de 20 y tantos años, creo que el desarrollo económico local ya no es lo mismo de lo que se entendía en el año 2000. En ese entonces, tal vez la única organización que hablaba de él era los gestores. ¿Y qué son los gestores? Y trataba de darse a conocer los gestores. Pero hoy en día, después de 20 años, ya son varias organizaciones las que hablan de desarrollo económico local. Organizaciones que ya compiten con la misma red nacional, ¿verdad? Pero también considero que el DEL ya no puede hablarse solamente de las secas, hay que relacionarlo con la innovación, hay que relacionarlo con la investigación y desarrollo, hay que relacionarlo también con la responsabilidad social y empresarial, hay que relacionarlo con la competitividad y últimamente hay que relacionarlo también con la sostenibilidad. Creo que esa es la tarea que les toca a ustedes en esta década. ¿Cómo abordar economía local con sostenibilidad y competitividad? ¿Verdad? ¿Cómo van a abordar ustedes eso? Es algo difícil, porque no se puede hablar solamente de él en mínimo costo y máxima ganancia, pero ¿qué hacemos con la sostenibilidad? ¿Verdad? ¿Cómo relacionar esos conceptos de competitividad y sostenibilidad que hasta cierto punto son contradictorios? El que es competitivo quiere más, quiere generar más, pero no se puede acabar con los recursos que tenemos.
hay que considerar los recursos y hay que mejorar entonces los procesos y la tecnología que se tiene. Y esa es la tarea que creo que le toca a esta generación de técnicos que son ustedes, de cómo, y para ello van a necesitar leer, prepararse, buscar otros modelos que se tienen para ir hablando de estos temas ya con los grupos gestores en los distintos municipios. A 20 o 22 años ya, entonces ya los grupos gestores estamos ya en todo el país, ¿verdad? Más de 100 o 102 grupos gestores. Y otra grata noticia, pues, dentro de los aportes que se han tenido dentro del movimiento de los grupos gestores, pues, es involucrarse en el desarrollo local. En el año 2000, tal vez estaba en boga ese libro de los 7 hábitos de las personas altamente eficientes. Y un hábito era la proactividad, ¿verdad? Uno de esos hábitos era la proactividad. Entonces, cómo ser proactivo en mi comunidad, en mi cuadra, en mi territorio. Cómo ver que mi calle, si está sucia, no pueda ser así, sino que tengo que participar. De eso se trata el voluntariado, ¿verdad? Cómo hacer que si hay personas que no tienen trabajo, ¿cómo voy a hacer yo para que no hayan personas que tengan trabajo, que hayan personas que tengan trabajo? Cómo no ser indiferente al desarrollo en mi territorio, en mi comunidad, en mi zona. De eso se trata el desarrollo económico. Y entonces estaba escuchando a David hace un momento que ustedes como técnicos tienen que involucrarse también, no solamente en su trabajo, que lo hacen, ¿verdad? Que es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y tal vez tareas bajo presión que tienen que hacer, pero también tendrían que involucrarse en su desarrollo comunitario, en su desarrollo de cuadra, en su desarrollo de su municipio, ¿verdad? Involucrarse también ahí para participar, para conjugar no solamente su técnica, sino que también su participación y esa experiencia les va a dar mejores luces para enfocarse en el desarrollo económico local. Dentro de los aportes en el desarrollo local, pues, el tratar de estos temas con nuestras autoridades locales. A cada 4 años vamos a hacer una romería con el alcalde. Desde el año 2012 se creó la Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local como una lucha de varias organizaciones y se logró crear en Totonicapán esa oficina. Que esa oficina pueda crearse en otros municipios, que la COFETAR pueda también crearse o instalarse en los distintos municipios, es una lucha que se tiene que hacer, todavía es una lucha que se tiene que hacer. Pero cada 4 años vamos con el alcalde y nos sentamos con él y nuestro tema es: queremos que mantenga usted la Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local. No importa la persona que usted ponga, solo que sea técnico y que lo mantenga ahí. Ese es nuestro pedido político hacia él. Hace 20 años no podíamos hacer ese diálogo con nuestras autoridades locales, porque había una confrontación entre organizaciones de la sociedad civil, entre sus empresarios y entre las autoridades económicas y una desconfianza total. Hemos tratado de vencer y de paliar esa situación hasta entrar en diálogo con nuestras autoridades locales. Es otra tarea que se tiene en este año electoral, ¿verdad? Llamar a los candidatos, hacer una propuesta de desarrollo económico local y darle continuidad el próximo año para que esa propuesta pueda llevarse a cabo en el municipio. Otro aporte dentro del movimiento del desarrollo económico local y de la red nacional es la interacción también con actores nacionales, más tal vez de la parte de los directivos, ¿verdad? Y ver el trabajo que se hace con el ministro de Economía, irle a presentar el modelo. Hubo un tiempo en que se cambió el ministro, como 3 ministros en un año, ¿verdad? Entonces a cada uno había que ir a presentarle el modelo de la red de los grupos gestores, ¿verdad? ¿Qué es el movimiento de los grupos gestores? Y luego entablar comunicación con ellos. Y hoy en día tenemos la grata noticia que cuando va a platicarse ya con el presidente, dice: ya sé de qué se trata el movimiento de los grupos gestores. Entonces, durante 20 años se ha logrado construir eso.
y a base del trabajo de los directivos que han estado, ¿verdad? Y de parte de los técnicos que también que son ustedes, ¿verdad? Entonces esos aportes, pues, la interacción que se tienen con actores nacionales, con otras organizaciones que también trabajan por el desarrollo en Guatemala, ¿verdad? Es grato de tener esa interacción y de tener una propuesta específica con movimiento de los grupos gestores. Hay empresas, grandes empresas en Guatemala que tienen su propia propuesta de desarrollo. Para ellos tal vez su propuesta sea la minería, para ellos tal vez la propuesta sea solo la generación de energía eléctrica, para ellos tal vez solo la propuesta sea de algún desarrollo centralizado, pero el movimiento de los grupos gestores tiene su propia propuesta de generar desarrollo económico local en la provincia. Y esa propuesta es muy valiosa ahora, porque entra en juego y en debate con esa propuesta tal vez que pueda ser hegemónica, ¿verdad? Hasta el momento, pero que va a tener que compartirse más adelante, ¿verdad? Entrar en juego con esas propuestas, ya no solo la de los grandes capitales, sino que también la propuesta que se tenga en provincia, ¿verdad? Motivación para ustedes es de que ustedes puedan mantenerse en su trabajo con esa pasión que le ponen al movimiento, ¿verdad? Mantenerse también en interacción constante con los grupos gestores, con los voluntarios. Mantenerse con esa paciencia que también necesitan los voluntarios, porque muchas veces se les llama y no está, muchas veces contestan o muchas veces tienen otras actividades que hacer. Entonces mantenerse con la perseverancia de los grupos gestores, con los voluntarios, ¿verdad? Y luego van a poder ustedes observar que hay muchos voluntarios que sí son proactivos, que sí responden, y otros que pues hay que jalarlos con más detenimiento, ¿verdad? Y esas cuestiones que solamente la experiencia puede dar. También otra motivación para ustedes es de que relacionar, como les decía, esos conceptos y esas prácticas que se tienen ahora. Ya no puede hablarse solamente de desarrollo económico local, sino cómo van a trabajar también la responsabilidad social y empresarial y también ambiental, ¿va? Cómo trabajar el tema de la sostenibilidad, cómo trabajar el tema de la competitividad, de la asociatividad, relacionar todos esos conceptos, ¿verdad? Para hacer de mejor manera su trabajo en la Red Nacional de los Grupos Gestores. Creo que esa es la historia que les traía ahora. Es una historia pues que ha venido de hace años y esperamos que continúe y que podamos juntos pues construir una mejor Guatemala, un mejor territorio y un mejor municipio, ¿verdad? Porque todos estamos involucrados en ellos. ¿Y por qué participamos en los grupos gestores? Porque vivimos en la ciudad, vivimos en un municipio, vivimos en un territorio. Entonces no podemos ser indiferentes a ese territorio, no podemos ser indiferentes a ese municipio, no podemos ver que siga igual. Y algún compañero dentro de la red decía, en Guatemala lo tenemos que desarrollar todo, ¿verdad? Y esa es la oportunidad que tenemos, de que todo está por hacer, ¿no? Nos falta mucha infraestructura, nos faltan muchas interacciones, muchas oportunidades que realizar, y esas las tenemos que construir. Entonces, como país en vías de desarrollo, como país, ya no utilizando esos términos de tercermundistas, sino como país en vías de desarrollo, tenemos esa cuestión de que todo está por hacerse. Entonces, es como que es de construir sueños, ¿verdad? Mantenerse adelante con esos sueños. Como les decía, esa Cito 180, tarde o temprano llegará a ser de 4 carriles, ¿verdad? Pero tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir trabajando para adelante, ¿verdad? Para adelante. Y construir esa territorialidad, ¿verdad? En toda Guatemala. Por otra parte, también es muy importante revisar los modelos de desarrollo que se tienen en los distintos territorios. No es el mismo modelo que se tiene de desarrollo el de Almolonga, con el de San Francisco Naldo, con el de Quetzaltenango, o el de Suchitepec, ¿verdad? O el de Alta Verapaz, el de Baja Verapaz, ¿verdad? O el de Zacapa. Son distintos modelos
de desarrollo, y también así son los distintos actores que participan, ¿va? Tal vez en el de Quetzaltenango, más apegado a la cultura, más apegado a la educación, más apegado al desarrollo como metrópoli del occidente. El de Almolonga, más apegado a la agricultura, ¿verdad? El de San Francisco el Alto, más apegado a los textiles, a la manufactura liviana. El de Totonicapán, más encaminado a las artesanías y a la educación. El de las Verapaces con otra dinámica, y el de Zacapa. Entonces, conocer esas dinámicas de los territorios, ¿verdad? Es otra tarea para ustedes, ¿verdad?, que tendrían que hacer como técnicos. Manejar esas características que tienen los distintos territorios. Así que, como técnicos, conocer los antecedentes de su organización, del movimiento de los grupos gestores. Para conociendo ya esos antecedentes que les venimos a exponer, que les venimos a narrar, mirarse hacia el futuro, y lograr construir sus sueños, lograr construir las metas que nos faltan como movimiento de los grupos gestores. Creo que eso tendríamos que hacer y trabajar en conjunto, ¿verdad? No solamente los técnicos, los líderes, sino que también los que todavía somos voluntarios en este gran movimiento de los grupos gestores. Así que espero que con esta pequeña narración ustedes puedan sentirse motivados para seguir trabajando en este año 2023 y realizar un buen trabajo en el movimiento de los grupos gestores. Muchas gracias por su atención.